Bueno, pues agradezco muchísimo la amable invitación de parte del doctor José Ángel Cifuentes, nuestro estimado presidente doctor Luis Parás Fernández, doctora Diana Montoya y todos los que conforman el equipo de ICD-TV, para que estemos en este momento charlando. Es para mí un honor y un gusto estar aquí con ustedes y bueno, les presentaré un poco acerca del tema de la bioética en el entorno de la investigación en el área de la salud, algunos aspectos generales que venimos revisando desde hace un tiempo que me invitaron a hacer esta presentación para la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde me encuentro actualmente como coordinadora de bioética y como presidente del Comité de Ética en Investigación para los distintos programas de la Facultad de Medicina, que incluye también lo que es odontología, técnicos superiores universitarios. Y pues iniciaré comentando como introducción el concepto de qué es la bioética. Es importante siempre tener un contexto general sobre qué es este concepto. Y desde el año 1970 que el doctor Potter acuñó este término por el enorme cambio que hubo dentro de la medicina y el área de la salud con los avances farmacológicos y avances biotecnológicos, se introduce a la bioética como una rama de la ética, que es una disciplina profundamente normativa que nos ayuda a los profesionales de la salud, a los seres de ciencia, a promover los principios éticos para desarrollar la conducta más apropiada del ser humano con respecto no solamente a la vida humana, sino con respecto a los seres vivos, seres sintientes y tomando en cuenta siempre lo que es el medio ambiente. La riqueza de la bioética es su principal característica. La verdad es que hay diferentes aspectos de la bioética que permiten que hoy en día se encuentre en boga en diferentes disciplinas. Y son 4 características muy importantes. Una es la interdisciplinariedad, que permite el diálogo entre diferentes disciplinas, ciencias, y permite escuchar los diferentes argumentos a favor, en contra, e inclusive escuchar las voces del público, de la sociedad. Y esto a través de lo que se le denomina el debate ético, que es la segunda característica, que es fundamentado en lo que son la tolerancia y el respeto, porque a la hora de dialogar encontramos mucha pasión y siempre es necesario que todo este diálogo se lleve dentro de estos principios de tolerancia y respeto, siempre enmarcados en una teoría de fundamentación de principios éticos que recordaremos en unos momentos más. Siempre en la ética médica hemos venido hablando de la no maleficencia, la justicia, la autonomía y la beneficencia, y pues se han ido sumando diferentes principios de las declaraciones de bioética. Otra característica muy importante es que es una es una disciplina que tiene una aplicación clínica con una metodología de análisis de casos clínicos para comités de ética, como son los comités de ética en investigación o los comités de bioética. Y bueno, cabe mencionar que tanto la OPS como la OMS, desde el 2012, considera que la bioética es una disciplina que busca aclarar problemas éticos que surgen en el marco de la salud y la incorpora en la agenda de la salud como una disciplina que busca resguardar la calidad de la investigación y el respeto a la dignidad de las personas. Asimismo,
para salvaguardar la diversidad cultural y la aplicación de los conocimientos en salud, muy importante en el desarrollo de políticas públicas. Es importante también reflexionar acerca de la investigación. En este contexto, revisamos siempre qué ha aportado la investigación a la medicina y a la humanidad. Sabemos que la esperanza o la expectativa de vida ha ido aumentando con todos los avances biotecnológicos y farmacológicos, como son el descubrimiento de antibióticos, de la insulina, así como de diversos fármacos. Otros ejemplos, pues ha sido el desarrollo de las distintas vacunas, los desarrollos de las técnicas de anestesia, la mínima invasión, las imágenes médicas, así como muchísimos otros avances que hoy en día existen gracias a la experimentación, a la investigación que se lleva a cabo en medicina, en el área de la salud. Y bueno, igual es importante que volteemos nuestra vista a lo que es la historia de la experimentación. La experimentación en la antigüedad, recordaremos que se realizaba sin autorización del sujeto y muchas veces se realizaba en personas marginadas, en personas de situación de calle, condenados a muertes, sin que tuviera un diseño o una adecuada ponderación de los riesgos y los beneficios. Asimismo, siempre tenemos en mente todos estos crímenes o estas investigaciones atroces que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, los experimentos nazis que fueron liderados por el doctor Mengele, en donde judíos, prisioneros políticos, personas con discapacidad, sufrieron de estas experimentaciones donde se dañó a los participantes, hubo mala conducta científica. Todas estas investigaciones no tuvieron el valor científico, lo que ha provocado que haya una enorme desconfianza en la ciencia. Asimismo, hay otros múltiples ejemplos, como el experimento de Tuskegee, en donde en una población vulnerable afroamericana se realizó un experimento que duró más de 40 años, donde se les inoculó y se desarrolló para observar la enfermedad, en donde se tenía ya el tratamiento y no se les aplicó a los participantes. Es por eso que hoy en día la ética en la investigación es muy importante y se viene promoviendo de la mano de la bioética. Es importante que distingamos lo que es la investigación y la práctica médica. El documento de la OPS y de la OMS ya establece estos puntos en donde se reconoce que la investigación no tiene el objetivo de beneficiar a los participantes, a diferencia de la práctica médica, sino que busca generar conocimiento provechoso para la sociedad. Queremos conocer probablemente lo que es el desarrollo de una enfermedad y en el tema de la investigación médica, el desafío que existe es asegurar la protección de los participantes, así como determinar cuáles son las condiciones mínimas éticamente aceptables para producir conocimiento. Es entonces que hoy por hoy la bioética y la ética de la investigación se reconocen como disciplinas que buscan proteger los derechos de los participantes y su bienestar, así como velar porque las investigaciones que se realicen sean respetuosas y responsables. Asimismo, ambas disciplinas pugnan
por la integridad científica de los investigadores, y todo esto busca también recuperar y preservar la confianza del público en la ciencia y en la medicina. Existen hoy por hoy diferentes regulaciones y normativas internacionales, como son la Declaración del CINCI, que todos recordaremos, las pautas de buenas prácticas clínicas, las pautas IOMS y el informe NUFIEL, entre muchos otros. En el tema nacional encontramos que tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, la norma oficial mexicana que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, la norma oficial mexicana, la 062, que tiene las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, así como la Declaración Mexicana y principios básicos de la experimentación en animales con bioética. Tenemos también, dentro de la normativa mexicana, el decreto por el que se crea el órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Bioética, que es nuestro organismo rector, del cual se desprenden diferentes acuerdos y disposiciones para la integración y funcionamiento de los comités de bioética y los comités de ética en investigación, así como la Guía Nacional para la integración de estos comités, que hoy por hoy nos dan la pauta para la actuación de los diferentes comités. Es importante dentro de la bioética reconocer que existen diferentes principios rectores. Los principios denominados prima facie, porque siempre deben de respetarse la autonomía, la justicia, la beneficencia, en el tema de las experimentaciones o de los protocolos de investigación, pues se pugna por el respeto por los participantes. En el tema de la autonomía, recordar que es muy importante que el participante otorgue su consentimiento, que tenga la libertad de decidir de manera informada. En el principio de justicia, debe de haber una selección equitativa de los participantes, y en la beneficencia debe de realizarse una evaluación objetiva de los riesgos y de los beneficios. Hay ciertos aspectos generales en la bioética y en la ética de la investigación. Estos son que siempre la revisión ética debe de realizarse antes de iniciar cualquier investigación. Inclusive, a veces creemos que solamente es un cuestionario, pero aún así la revisión ética siempre debe de ser primero. Otro aspecto muy importante es la integridad científica. Tenemos un documento, la Declaración de Singapur sobre la integridad en la investigación. Existen diferentes, pero bueno, al final esta es muy completa, trataré de ser muy breve. Sus principios son la honestidad en todos los aspectos de la investigación, responsabilidad, cortesía profesional e imparcialidad en las relaciones laborales y la gestión responsable de la investigación en nombre de otros. Este documento contempla ciertas responsabilidades, y el primero es la confidencialidad e integridad, el cumplimiento de las normas de las buenas prácticas, métodos de investigación adecuados, documentación de todas las fases de la investigación, difusión de los resultados de investigación, reconocimiento y asignación de responsabilidades en el tema de las autorías, reconocimiento en las publicaciones a todos los participantes, la revisión por pares, declaración de conflicto de intereses,
en diferentes aspectos: profesional, personal, financiero. La comunicación hacia el público también contempla la denuncia de prácticas irresponsables en la investigación y la respuesta a prácticas irresponsables. También toca el tema del ambiente laboral adecuado para la investigación y las consideraciones sociales. Existen varias pautas éticas que deben guiar la investigación en salud global en países en desarrollo. Una, creo que estamos muy familiarizados con lo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado, cabe recordar que no solamente es un documento, es un proceso. Y en el tema de la investigación es fundamental reconocer que debe de haber un tiempo, un espacio para que el participante tome una decisión informada. Y hay ciertas características que nos permiten realizar un proceso correcto. El consentimiento debe de estar individualizado al idioma, al lenguaje que los participantes dominen. Asimismo, debe de contemplar las distintas tradiciones sociales. Debe de haber una participación de la comunidad local, agentes claves, representantes de la sociedad, que permitan a los investigadores conocer las características de la comunidad. Y es muy importante en el proceso del consentimiento informado que se utilicen todos los recursos y métodos para informar. Hoy en día tenemos muchas posibilidades, muchos recursos como imágenes, videos. Entonces, todo esto es muy valioso para que el participante pueda entender claramente. Otra parte fundamental es cómo cerciorarnos que verdaderamente el participante entendió toda la información que le estamos brindando. El investigador a cargo del proceso del consentimiento informado debe de ser una persona que esté entrenada en comunicación, en poder dominar todos estos recursos. Asimismo, contemplar a aquellos participantes menores de edad para poder incorporar también cartas de asentimiento informado por edades. Normalmente, los comités de ética en investigación manejamos diferentes checklists para autorizar un consentimiento informado que cumpla con todas las pautas éticas. ¿Ah? Este ejemplo es un ejemplo que trabajó una de mis maestras de la maestría en bioética y ética de la investigación, en colaboración con otro estudiante, en donde, si vemos, tiene diferentes puntos, desde la identificación oficial de la institución hasta lo que son la descripción del propósito de la investigación, el tiempo de duración del proyecto, los procedimientos que se realizarán, por supuesto, cuáles son los riesgos, los beneficios, si existen alternativas del tratamiento. Es muy importante el manejo de la confidencialidad de los datos, que se describa perfectamente cuáles son los métodos con los que se va a garantizar la confidencialidad, así como la posibilidad de retirarse del estudio sin sufrir ninguna consecuencia. Y la parte importante en la ética de la investigación contempla minimizar la explotación tanto en los seres humanos como en los animales. En el tema de los animales existe la regla de las 3 R's, que significa reemplazo, refinamiento y reducción, para disminuir la cantidad de animales en un contexto justo o exacto, sin sacrificar ni disminuir de tal manera que no sea útil la
la investigación. En el tema de las colaboraciones, porque hay muchas investigaciones que se realizan en colaboración con diferentes instituciones, es importante que haya ciertas políticas de responsabilidad, respeto de valores culturales y deben de ser enfocadas a minimizar disparidades y beneficios justos. Esta colaboración entre investigadores, así como en formuladores de políticas, es fundamental. Todas las investigaciones idealmente deben de tener un valor social y científico, no deben de realizarse inútilmente, debe de existir una capacidad para generar beneficios para la sociedad y siempre enfocados a mejorar la calidad de vida sin sacrificar al ser humano o maltratarlo. También se considera que debe de haber una capacidad para generar información confiable y válida para alcanzar los objetivos de la investigación. Otro aspecto importante es la validez científica. Es fundamental cuidar que el diseño de la investigación sea adecuado con una metodología rigurosa, analizar que el conocimiento no se pueda alcanzar por otros medios y dentro de la validez científica, igual es importante confirmar que la infraestructura sea adecuada para la prestación de servicios de salud y que solamente participen investigadores expertos. Otro aspecto importante dentro de la ética de la investigación es el balance riesgo-beneficio favorable. Siempre debe de ponerse en una balanza cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de una experimentación, un procedimiento experimental. Por supuesto que los beneficios siempre son o potenciales o previsibles. Los beneficios potenciales para el participante, comunidad o sociedad deben de ser claros y deben de justificar los riesgos que se puedan correr. Los riesgos previsibles, ya sean físicos, psicológicos, sociales o de cualquier tipo, deben de ser identificados para que puedan minimizarse. Dentro de este mismo contexto, siempre debe de haber una evaluación y comparación analítica de la población objetivo y el contexto de la investigación. Hay un documento muy importante de uno de mis maestros en donde se explora este balance de los riesgos-beneficio y estas son algunas preguntas que necesitamos hacernos cuando estamos desarrollando un protocolo de investigación. Y estas son estas que contemplo en esta diapositiva. Preguntarnos qué efecto puede tener, a quiénes puede afectar, cuál es la probabilidad y magnitud del daño, así como cuáles son las consecuencias. Es entonces que debemos cuidar que haya un balance favorable y un riesgo razonable, el cual debe de ser aceptado por el participante a través de un consentimiento. Debe de haber un respeto por los participantes reclutados. Y es lo que veníamos mencionando, debe de haber una garantía de confidencialidad y privacidad de los datos a través de mecanismos claros de identificación y almacenamiento, anonimización, por ejemplo. Debe de haber derecho a retirarse en cualquier momento y también se les debe de informar en el caso de detectarse nuevos riesgos. Debe de haber un sistema en donde se reporte y se atiendan los efectos adversos derivados de esta experimentación, así como compensaciones por lesiones relacionadas con la investigación y acceso a servicios y medicamentos posteriores al estudio. Otro punto importante dentro de la ética de la investigación es la selección justa de los temas.
es decir, que los protocolos de investigación a la hora de elegir un tema deben de ser por necesidades médicas o necesidades científicas, no solo por el tema de la explotación o el beneficio económico. En la investigación debe de existir una revisión independiente y competente. Hoy en día, los comités de ética y los comités de bioética realizan esta función. Esta debe de ser transparente, debe de haber mecanismos claros, debe de haber formularios de registro, debe de haber rúbricas de evaluación que los investigadores conozcan para poder trabajar correctamente. Asimismo, debe de haber una rendición de cuentas. La Conbioética generalmente pide informes a estos comités. Igual a la institución deben de estarse rindiendo estas cuentas y debe de haber una supervisión constante para que se pueda trabajar de la manera más transparente y eficaz. Bueno, la siguiente parte de esta charla contempla cuál es el rumbo hoy en día de los sistemas de ética en investigación. Y existen ciertos indicadores del fortalecimiento de los sistemas. Están dictados por la Organización Panamericana de la Salud. Estos indicadores contemplan, número uno, que existan estándares éticos para la investigación con participantes humanos. Justamente se analiza la actuación de los gobiernos en distintos países, en donde podemos observar que en México sí contamos con leyes, con normativas que contemplan estos estándares éticos en seres humanos y en animales. En México cumplimos con el indicador número 1. El indicador número 2 contempla mecanismos eficaces para la supervisión ética de la investigación. Tenemos comités de bioética y comités de ética en investigación. Por ley, existe la obligatoriedad de que los hospitales y las universidades cuenten con comités de ética en investigación que estén supervisando, regulando, llevando el seguimiento de todos los protocolos de investigación. En México cumplimos con estos mecanismos. Tenemos a la Conbioética, que es nuestra Comisión Nacional que regula a los comités de ética en investigación y a los comités de bioética. Está el indicador número 3, que consiste en mejorar la capacidad ética entre los investigadores y los comités de revisión ética. Aunque existen algunos países en donde la capacitación para los integrantes de los comités de ética en investigación y los investigadores es gratuita, México no se ha querido quedar atrás, ya que la Conbioética hoy en día trabaja fuertemente para brindar capacitaciones en línea. Hay becas, cursos, que permiten que los miembros de los comités de ética y los investigadores constantemente se estén formando y se estén actualizando. Entonces, hoy en día existen muchísimas herramientas. Cabe comentar que la maestría en ciencias, en bioética y ética de la investigación que yo realicé fue a través de una beca de un programa para bioética y ética de la investigación para los países de América Latina y el Caribe. Entonces, sí existen oportunidades para mejorar esta capacidad ética, esta formación, y el compromiso de estas becas siempre es difundir la bioética y la ética de la investigación. Existen otros indicadores como el registro obligatorio de ensayos clínicos. Idealmente, todos los ensayos deberían de estar en una plataforma a la que los investigadores
tuvieran acceso, para no repetir investigaciones innecesariamente, perdón. El indicador número 5 es políticas sobre realización responsable de la investigación. En México contamos con cursos también sobre integridad científica. El indicador número 6 habla sobre la capacidad para realizar investigaciones en emergencias. Nos dimos cuenta durante la pandemia del COVID-19 que tuvimos la necesidad de una revisión acelerada. Tuvimos que trabajar en línea los comités de ética en investigación. Entonces se crearon diferentes políticas y lineamientos para trabajar. La Organización Panamericana de la Salud también emitió diferentes lineamientos para catalizar la investigación y dictó algunas normativas o recomendaciones sobre cómo promover y fortalecer la transparencia de la investigación. Una es requiriendo el registro de todos los ensayos clínicos en la plataforma de la Organización Mundial de la Salud. Esto está alineado con los indicadores que mencionábamos. La plataforma de la Organización Mundial de la Salud contempla el registro de los ensayos justamente con este tema de que sean públicos, de que los investigadores tengan acceso. Segundo, poner a disposición del público todas las investigaciones con seres humanos, que la población pueda conocerlas, participar, que se informe justamente a la sociedad cómo se lleva a cabo la investigación y cuáles son los mecanismos que se utiliza, que los investigadores usan para asegurar que ésta sea ética. Otro punto muy importante que la Organización Panamericana de la Salud promueve es que estos estudios incluyan un plan de involucramiento de la comunidad, que existan personas claves de esta comunidad que den a conocer cuáles son los factores específicos, los determinantes de esta comunidad y que apoyen a que haya una cercanía entre los investigadores para que sea tomada en cuenta las características de dicha población. Y bueno, existen ciertas conclusiones en este tema. La bioética y la ética de la investigación hoy en día se reconoce que comparten una misma misión, que es la de salvaguardar la dignidad, la autonomía de las personas, el derecho a decidir de manera informada, responsable, de manera oportuna, así como el bienestar de los participantes de la investigación en el área de la salud. Y ambas resaltan el derecho a la información, el proceso del consentimiento informado, así tal cual lo mencionaba, no solo como un documento, sino como un proceso en donde se permite que el participante conozca, reflexione su participación, los riesgos, los beneficios y que tome una decisión sí o no a participar, que exista una equidad en la distribución de estos beneficios, así como una minimización de los riesgos de la investigación. Con un enfoque en una necesidad de transparencia, integridad científica y siempre basada en el respeto a los derechos humanos. Pudimos con 2 ejemplos observar cómo fácilmente puede haber crueldad en la generación de conocimiento si no se contemplan estos estándares éticos. Y tanto la bioética como la ética de la investigación proporcionan principios, lineamientos muy sólidos para guiar la investigación biomédica y luchar para que
se conduzca de la manera más responsable y ética posible. Les presento cuál es mi bibliografía por si alguien gusta ahondar un poco más en el tema. No sé si me fui muy rápido. Y pues yo quiero comentarles, siempre les paso estas imágenes. Ya les platiqué que la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Filosofía, eh, tuvo a bien desarrollar diplomados, maestrías para trabajar la bioética y la ética de la investigación. Yo inicié conociendo la bioética, tristemente no la llevé en licenciatura ni en la especialidad, la conocí hace, no sé, a lo mejor unos 8 años, organizando un diplomado en colaboración con la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro, con el doctor Vega, que es nuestro comisionado. Y me gustó mucho. En realidad incursioné primero en los comités de bioética y ética de la investigación como miembro, y posteriormente pues me di cuenta que había muchas necesidades. Me invitaron a participar en el comité de ética en investigación del Hospital Infantil Oncológico Ito, y pues la verdad es que es fascinante eh, tener esta oportunidad hoy en día de estudiar, conocer la bioética, haber realizado la maestría, pues nos da una experiencia diferente, nos tiene con un compromiso muy importante que es impulsar la bioética y la ética de la investigación. Actualmente, pues en la Facultad de Medicina, presidiendo, somos varios vocales. Algunos iniciaron conmigo desde el principio hace 2 años, y ya algunos empezaron la maestría en bioética. Entonces, es buena señal. Creo que hoy por hoy se impulsa la bioética porque estos principios nos sirven en diferentes áreas. Pues yo les digo a mis alumnos, les doy ética médica y bioética en programas de medicina, de odontología. Les digo que nos sirven incluso para la vida, ¿no? Los principios de no maleficencia, beneficencia, autonomía, justicia, hoy por hoy tienen que ser tomados en cuenta, los derechos humanos. Entonces, pues creo que es muy importante que trabajemos en conocer la bioética a fondo. Hay diferentes documentos, aparte de estos principios. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 2005 agrega algunos principios sobre la autonomía, contempla además la responsabilidad. La verdad es que este documento analiza la asistencia médica, agrega además la importancia de otros principios como la vulnerabilidad, la dignidad humana, la no discriminación, la no estigmatización, el respeto a la diversidad cultural, y además en este tema del consentimiento hace un paréntesis para que nosotros podamos determinar quiénes son sujetos capaces de dar el consentimiento. Es muy importante no solamente en la investigación, sino en la práctica médica, que nosotros reconozcamos quienes son sujetos permanentemente incapaces de dar un consentimiento o temporalmente. Entonces, estos documentos son una gran fortaleza dentro del área de la bioética, y pues yo la verdad sí los invito a que puedan conocer más este tema. Algunos de los compañeros tuvimos oportunidad de ir a la Universidad de Clarkson en Nueva York. Este programa es en línea. Hoy en día existen muchísimos programas maravillosos en diferentes escuelas que contemplan tanto la bioética como la ética de la investigación.
Hay tiempo, aún si alguien quisiera hacer alguna pregunta.